Misión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, de Caracas Radio. Lo mejor este viernes 22 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ayer, esta semana, Maduro celebraba el envío a Venezuela de buques petroleros de Irán entre tensiones con Washington, la prensa internacional, que es lo mismo que celebrar la destrucción de la industria petrolera en nuestro país. Esto lo agregamos nosotros. El gobierno de Maduro, dice Infobae, celebró el próximo arribo a Venezuela de buques de Irán con gasolina y productos petroleros, luego de que Teherán advirtiera de consecuencias si Estados Unidos impidiera la llegada de esas embarcaciones a costas venezolanas. Ayer había información cruzada al respecto. No estaba claro si el gobierno norteamericano iba a tomar medidas o no. Lo cierto es que la prensa internacional habla del próximo 25 de mayo como fecha para que estos buques lleguen probablemente a Trinidad y Tobago. Y esta situación, o la participación de la isla de Trinidad y Tobago, ha generado toda clase de reacciones, incluso una convulsión interna desde el punto de vista político. Medios de Trinidad revelaron esta semana la molestia expresada por el gobierno norteamericano ante la visita reciente de Delcy Rodríguez a ese país, tomando en cuenta las prohibiciones de viaje que tiene esta funcionaria del equipo de Nicolás Maduro. Habrá que ver qué ocurre con relación a este tema. En tanto eso ocurre, avanza la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, también en nuestro país. Ayer nos hablaban de 70 nuevos casos y, ahora el discurso oficial del equipo de Maduro se ha empeñado en, y esto lo digo a título personal, satanizar a aquellos venezolanos que en las peores condiciones han decidido retornar a nuestro país. De hecho, un funcionario del Zulia llegó a calificar a estos ciudadanos como arma biológica. De esto vamos a conversar ampliamente durante la mañana de hoy, porque arma biológica, si me permiten, es un sistema que ha destruido, desmantelado, el país o uno de los países más ricos de América Latina, y ha provocado que 5 millones de seres humanos salgan huyendo de la peor crisis que ha conocido el continente en años. Nos acompaña para hablar acerca de este tema, me parece que ya está con nosotros David Smolansky. Él conoce perfectamente esta situación. De hecho, le ha hecho seguimiento. Él fue alcalde venezolano, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Gracias por atendernos. No ha atendido todavía. Lo que pasa es que lo miraba en vía Skype. Estamos tratando de contactar con él vía Skype. Pensé que ya lo teníamos. En tanto establecemos ese contacto, le digo a mi equipo, no sé si tenemos al alcance el sonido de este funcionario del estado Zulia, unas declaraciones, que pasarán a la historia de todo esto. Por supuesto, y es una opinión muy personal, tenemos que hacer inventario. Esto no puede caer en el olvido, lo que hemos vivido y sufrido en nuestro país. Y este es el último eslabón de una larga cadena de hechos. Vamos a reponer declaración que ofrecía
Lisandro Cabello, secretario del gobierno del estado Zulia. Él se refería a los migrantes, refugiados venezolanos, insisto, que en las peores condiciones han tenido que regresar a territorio nacional en medio de esta pandemia en los siguientes términos. Escuchemos. Nosotros hemos decidido, y así lo informo por instrucción del señor presidente, el gobernador, de que toda persona que pase de Colombia a Venezuela incumpliendo la ley, y cuando me refiero a la ley, me refiero a la ley de ingreso, de inmigración, de ingreso de un país, nosotros lo vamos a colocar en una celda bajo cuarentena, pero con un proceso del Ministerio Público. Explico. Toda persona que viole el sistema migratorio, como le establece la ley, así como lo hacen en los Estados Unidos cuando por México se quiere ingresar, ¿no? Así como lo hace Colombia cuando algún venezolano quiere ingresar, nosotros lo vamos a poner en cuarentena, pero en una celda, porque es un delito la violación del proceso migratorio, pero además es un arma ideológica. Y reitero, nosotros estamos convencidos que hay una operación para contaminar a Venezuela desde Colombia. Eso nos obliga a que nosotros estemos muy alerta en ese proceso. Y cualquier persona, reitero, que a nosotros nos llame un vecino, como nos está llamando, a decirnos: aquí estoy en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, o aquí estoy en la Chiquinquirá, o aquí estoy en La Cañada, o aquí estoy en Lozada, y aquí llegó un señor que se fue para Colombia y no pasó por los procesos migratorios, los iremos a buscar, los ponemos en cuarentena, pero en una celda, por violación al sistema que tiene que ver con la ley migratoria. Y para los que les gusta mucho el temita de los gringos, que quieren ser más gringos que los gringos, como te lo meten en una celda por violar el sistema migratorio de los Estados Unidos. Y aquí estamos en una condición mucho más grave, porque en este momento hay una pandemia. Bien, parte de las declaraciones de este funcionario comparando a los migrantes venezolanos que regresan a su país, a su nación, de la que han huido producto de la crisis y tantas razones en las peores condiciones con, bueno, el problema de migración que existe en los Estados Unidos. Insistimos, un sistema, un grupo de personas que durante años, y es una opinión muy personal, ha destruido una de las naciones más ricas de América Latina. Una situación que nadie comprende, nos ha ubicado en una lista con países como Yemen, República del Congo, Afganistán y otros. Nos acompaña, ahora sí, me dicen, David Smolansky. Insistimos, él es comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis, la situación de los migrantes venezolanos. David, 1.000.000 de gracias por atendernos tan temprano. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conversar contigo. Acabamos de compartir con los oyentes esta declaración de un funcionario de la gobernación del Zulia, Lisandro Cabello. Él descalifica a los migrantes refugiados venezolanos como arma biológica. Y yo te pediría un comentario inicial en torno a este tema, porque es como el último eslabón de una larga cadena de hechos de la administración que acompaña a Nicolás Maduro contra, bueno, aquellos que han tenido que abandonar nuestro país y en las actuales condiciones, que no son las mejores, han tenido que retornar a Venezuela. Te escuchamos. María Alejandra, Lisandro Cabello no es cualquier funcionario de la gobernación del Zulia, es el número 2 de la gobernación. Estamos hablando que es el secretario de gobierno, es decir, esto claramente es una opinión del gobernador Omar Prieto y claramente es la expresión de lo que
piensa el régimen sobre los migrantes y refugiados venezolanos y más específicamente sobre los retornados que han llegado a Venezuela producto del coronavirus. Tildar a los venezolanos que han retornado de arma biológica, decir que la cuarentena la van a pasar en una celda, es decir, básicamente los está castigando por volver al país, metiéndolos presos, que no hay otra interpretación, diciendo que la cuarentena tiene que pasarla en una celda, es de lo más grave que haya dicho cualquier funcionario del régimen en estos años, y vaya que han dicho muchas cosas. Anoche yo me pronuncié por las redes sociales alertando a la comunidad internacional que esto no puede pasar por debajo de la mesa, que esto obliga a la comunidad internacional, a las agencias de Naciones Unidas como OIM, ACNUR, a los gobiernos vecinos que están instalando un corredor humanitario para que los venezolanos retornen, como Colombia y Brasil, a la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y distintos actores humanitarios, a que hagan mayor seguimiento de los tratos crueles y degradantes que están recibiendo los venezolanos que regresan a su país, y que tengan, o que hagan, mejor dicho, un pronunciamiento con vehemencia después de la calamidad que dijo este funcionario de la gobernación del Zulia, que insisto, no es cualquier funcionario, es el número 2, el secretario de gobierno, tildando de arma biológica a los retornados venezolanos y diciendo que la cuarentena la van a pasar en una celda. Nosotros de esta oficina no solamente nos pronunciamos anoche, vamos a sacar en las próximas horas un comunicado, vamos a entrar en contacto con distintas agencias de Naciones Unidas, misiones de la Organización de Estados Americanos, le hice saber esto también al secretario general Luis Almagro, porque, María Alejandra, y perdóname me extienda con esto, pero es que es realmente muy grave. Nosotros no podemos seguir permitiendo que en Venezuela lo extraordinario se haga ordinario, que lo grave se haga cotidiano. Así, María Alejandra, comienzan los genocidios, o así se aceleran los genocidios. Entonces, hoy dicen que van a pasar la cuarentena en una celda, hoy dicen que son un arma biológica, mañana dicen que hay que aniquilarlos. Entonces a esto hay que ponerle un parado ya, porque de lo contrario, pues la vida de los retornados venezolanos corre más peligro. Yo lo he venido denunciando hace varias semanas cuando empezó esto, los tratos crueles y degradantes que han sufrido, personas que les dejan durmiendo en los pisos, de los terminales de autobús, específicamente San Antonio del Táchira, que los tienen hacinados en albergues, que no ni siquiera los baños que les dan tienen agua potable, que les cobran en moneda extranjera para trasladarlo a otras ciudades. Pero bueno, siempre el régimen en su capacidad de llegar a otro nivel en cuanto a la discriminación, y ahora tilda a los retornados de armas biológicas y los amenaza con meterlos en celdas por la cuarentena. Dos inquietudes a propósito de lo que compartes con nosotros, David. En primer lugar, sabemos que, bueno, los venezolanos, muchos venezolanos que han tenido que salir, lo han hecho en las peores condiciones, y ahora en medio de la pandemia se ha agravado aún más la situación. Si cabe, yo te pediría un comentario al respecto. Estamos hablando de familias enteras que caminan kilómetros y ahora les toca retornar en medio de la pandemia y sortear toda clase de obstáculos. Te pediría un comentario al respecto. Y en segundo lugar, ¿cuál fue la respuesta del secretario general de la OEA ante esta situación? Te escuchamos. Bueno, con respecto a la primera pregunta, mejor dicho, te voy a responder la segunda pregunta, y si puedes reformular la primera que no la entendí. No, yo me refiero a, es decir, la situación que han tenido que atravesar muchos venezolanos para salir de Venezuela y que ahora les toca regresar. Yo te pediría un comentario porque sabemos de verdaderos dramas humanos, David, incluyendo el caso de menores, de personas de la tercera edad. Yo te pediría un comentario al respecto. Y en segundo lugar, bueno, ¿qué te respondió el secretario general de la OEA ante esta situación y las declaraciones de funcionarios venezolanos? Te escuchamos. Gracias, Mariana. Bueno, fíjate, con respecto a la primera pregunta,
nosotros hemos contabilizado poco más de 27.000 venezolanos que han retornado, la inmensa mayoría desde Colombia, poco más de 25.000, y de Brasil cerca de 2.000. Tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de Brasil pues han instalado corredores humanitarios para que los venezolanos puedan regresar a su país. Hemos tenido incluso comunicación con muchos de los venezolanos que han retornado y nos dicen que la razón principal es estar cerca de su familia. Tienen mucho miedo del impacto que pueda tener el coronavirus en Venezuela, sabiendo que el sistema de salud está colapsado, sabiendo que es un país que ni siquiera tiene 100 camas con respiradores para 27 millones de personas, y quieren estar cerca de su familia. Y muchos incluso nos han dicho que una vez que pase la pandemia y se abra de nuevo la frontera, volverían a Colombia o volverían a Brasil, e incluso se podrían llevar a su familia. Claro que hay casos también de personas que se quedaron sin trabajo. Son millones de habitantes en el mundo, se han quedado sin trabajo por el coronavirus. ¿A quién no ha afectado la pandemia en el planeta? Esto va más allá, obviamente, de los migrantes y refugiados venezolanos. Otros han sido injustamente desalojados de sus viviendas y por eso también han retornado. Pero el problema es el trato cruel y degradante que reciben en su país. Insisto con esto y no me voy a cansar de denunciarlo. Hemos tenido personas que nos han dicho que por días han dormido en el terminal de autobuses de San Antonio del Táchira en el piso, que los meten en albergues para una cuarentena y resulta que están hacinados en los albergues. Entonces no hay ningún tipo de cuarentena, no se cumple el distanciamiento social. Les ofrecen 3 comidas diarias y resulta que es inconsistente ese ofrecimiento. Tienen desayuno, pero no tienen almuerzo, no cenan, etcétera. Y lo más grave que hemos recibido es que la Guardia Nacional cobra en dólares o en moneda o en peso colombiano para trasladar a los venezolanos a ciudades como Caracas, Valencia, Barquisimeto. Si estamos hablando de un corredor humanitario, pues no debería haber un cobro a estas personas para ser trasladados a su ciudad de origen y mucho menos en moneda extranjera. Esos son tratos crueles y degradantes que hemos denunciado en nuestra oficina, que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto y que nosotros no vamos a dejar de hacer seguimiento porque pareciera que hay otros venezolanos que siguen teniendo planes de retornar. Todo esto es muy inestable, todo esto ha sido muy, obviamente, atípico, toda esta pandemia y cómo ha sido el flujo migratorio. Por otro lado, el secretario general, hasta ahora delegado en este servidor, el pronunciamiento al respecto. Ya él está en conocimiento. Nos estamos preparando, además, la Organización de Estados Americanos para participar el próximo martes 26 de mayo en lo que será la Conferencia Internacional por la Solidaridad de los Migrantes y Refugiados Venezolanos, una conferencia mundial clave para que haya mayor apoyo a los desplazados venezolanos para implementar programas de alimentación, de atención médica, de albergue, de inserción laboral, etcétera. Nos vamos a congregar vía digital, evidentemente, pues decenas de gobiernos del mundo. Va a estar Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, distintos actores humanitarios que conforman la sociedad civil, y ojalá de esa reunión pues haya conclusiones que estén acorde a las necesidades de los migrantes y refugiados venezolanos, y hay un llamado a la acción, porque hoy son muchos los desafíos que tiene la región para atender a más de 5 millones de desplazados venezolanos, que para que tengan una idea, María Alejandra y todos los que nos escuchan, 5.100.000 desplazados venezolanos es más que el total de la población de países como Costa Rica y Panamá. Los venezolanos que estamos desplazados por el mundo ya somos más que el total de poblaciones de países enteros, como Costa Rica y Panamá, pero si nos vamos a Europa somos más que el total de países como Costa Rica, Croacia e Irlanda. Entonces urge la atención a los migrantes y refugiados venezolanos, como urge salir de la dictadura, porque al final la única solución para que los venezolanos dejen de abandonar su país y se generen incentivos para que los que están desterrados puedan volver es una nación libre, es una nación segura, es una nación con justicia y es una nación donde haya democracia. David, gracias por atendernos. Antes de despedirte, preguntarte, sin comprometer evidentemente tus actuales responsabilidades, tu cargo, pero tú estás en el exterior producto de la persecución en tu contra. Ayer, se profirieron amenazas, incluso se solicitó orden de captura contra un dirigente, me parece que de tu generación, tú me corregirás si me equivoco, me refiero a John Goicoechea, dirigente de Voluntad Popular hoy día.
y es la segunda vez que, bueno, emiten orden de aprehensión, a él lo tratan de vincular con lo que han denominado en Venezuela Operación Gedeón, pero yo te pedí un comentario al respecto. Decía ayer Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, que en Venezuela cada vez más se cierran los espacios democráticos. ¿Qué puedes decirnos con relación a este tema que no para? Y me refiero concretamente a la persecución. Una de las razones, por cierto, que ha promovido o ha provocado la salida de tantos venezolanos de nuestro país. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, creo que en Venezuela no es que se están cerrando los espacios democráticos. En Venezuela no hay ningún tipo de espacio democrático. En Venezuela nuestras libertades están completamente coartadas. Estamos hablando de un país donde hay más de 9 millones de personas en riesgo de hambruna, donde, como te decía hace un poco, más de 5 millones de personas se han tenido que ir. O sea, entre personas que están en riesgo de hambruna, más los refugiados, estamos hablando de casi 15 millones de venezolanos. La mitad de la población que está en una situación vulnerable, y no precisamente porque hubo un terremoto, porque hubo un huracán o una guerra convencional, sino por un régimen de naturaleza criminal como nunca se había visto en América Latina y el Caribe, que simultáneamente ha hecho que en Venezuela no haya agua, no haya luz, no haya combustible, no haya comida, no haya medicina. Lo que enfrentamos en Venezuela, María Alejandra, no es una dictadura más latinoamericana, no es otro caudillo latinoamericano, no es otra bota enquistada en un palacio de gobierno, es mucho más que eso. Estamos hablando de un Estado criminal que hoy se sustenta por las armas regulares del FAES, del DGCIN, del SEBIN, de parte de la Fuerza Armada Nacional, con las armas irregulares del ELN, los colectivos armados, y con el sustento de actores internacionales que no se pueden menospreciar, como Cuba, Rusia, China, y ahora también el tema iraní, donde habrían llegado 17 vuelos de ese país, un país que promueve el terrorismo y está enviando 5 combustibles, que en mi opinión personal tengo dudas que esos buques, por cierto, traigan solo combustibles, que evidentemente no van a resolver el problema del combustible en el país. Y por cierto, estamos hablando de un país que es el 10º con más casos de coronavirus en el mundo, donde ha habido 130.000 casos y más de 7.200 fallecidos, o sea, que también pone en riesgo a nuestra población. Y específicamente con lo que mencionabas de la persecución hacia John Goycochea, que en Venezuela todos tenemos un número. Creo que varía es cuando cae la guillotina. Todos tenemos un número en Venezuela. Ayer se pronunció John, hizo un video que divulgó por sus redes sociales que me parece que todos debieran ver. Claramente dijo que no tiene nada que ver con la Fundación Futuro Presente desde hace 10 años. Debo decir además que la Fundación Futuro Presente ayer emitió un comunicado impecable. Todo el apoyo de este servidor a la Fundación Futuro Presente, una fundación que por más de una década en Venezuela se ha dedicado a la formación de jóvenes, trascendiendo los partidos, trascendiendo a la ideología, y que muchos de los jóvenes que se han formado en el programa Lidera, por ejemplo, de Futuro Presente, son hoy servidores públicos, son hoy emprendedores, gerentes de empresas, jóvenes incluso que si no están en el país están dejando en alto a nuestra nación en el exterior. Y otro ataque cruel y despiadado por parte de la dictadura a la sociedad civil, como han hecho con otras fundaciones y ONG. Así que mi solidaridad con Futuro Presente, con todos los que la integran, y acá no es momento de tener medias tintas ni retroceder, ni mucho menos negociar con la dictadura, todo lo contrario. Aquí hay que apretar el acelerador, aquí hay que aumentar la presión con el apoyo de la comunidad internacional, de que hay que desafiar a la dictadura hasta donde la podamos desafiar si queremos quebrarla hasta obtener nuestra libertad. David Molaski, gracias por atendernos y acompañarnos la mañana de hoy, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, hoy en el exilio. Fue alcalde venezolano, dirigente venezolano y también fue víctima de persecución. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis de migrantes, refugiados venezolanos, producto de la pandemia de COVID-19. Bueno, muchos han decidido retornar a nuestro país y, como decíamos en el corte anterior, lamentablemente en las peores circunstancias, ahora con este discurso oficial que, bueno, lamentablemente los está estigmatizando, insisto, en medio de la pandemia de COVID-19. Nos acompaña vía telefónica, me dicen, la profesora Claudia Vargas, profesora de la Universidad Simón Bolívar. Ella es experta en migraciones. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el espacio. Pues iniciaría la conversación a partir de este tema que preocupa y mucho, el discurso oficial que descalifica, estigmatiza a aquellos venezolanos que en las peores condiciones han decidido regresar a nuestro país en medio de esta pandemia de COVID-19. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, lamentablemente se trata de un discurso que sinceramente es deplorable, viniendo de algunas de las autoridades locales y regionales de Venezuela, por varias cosas. En principio, porque estamos hablando de una población que desde que sale de Venezuela está vulnerada. Es vulnerable su camino por todos los riesgos que corren, porque no tienen seguridad económica, porque no tienen papeles, y eso los hace vulnerables en el destino. Hago toda esta línea porque esa situación es la que ha llevado que muchas de estas personas decidan regresar a Venezuela, pero es muy importante dejar claro que ellos no regresan a Venezuela porque hay una mejor situación o una mejor atención con respecto a la pandemia o en general. Ellos regresan a Venezuela porque tienen una red de apoyo aquí, bien sea sus familiares, sus amigos, sus conocidos, y deciden volver, especialmente aquellos que son la mayoría de la población vulnerable que estaba en esos países, sobre todo de la región. Deciden volver a aquellos que, por supuesto, estaban expuestos a que los desalojaran o que los desalojaron de sus viviendas, que tienen una informalidad en el empleo y por la cuarentena no pudieron o no pueden hacer ningún tipo de actividad económica, y por supuesto
digamos, su alternativa más sensata, o lo que ellos han visto, la posibilidad del resguardo, es Venezuela. Entonces, ¿qué tenemos con esta, vuelvo, insisto, con esta lamentable, no sé cómo calificarlo, con esta lamentable declaración? Primero, buscando afuera, una vez más, un enemigo que no existe. Por otro lado, aumenta la incertidumbre de los venezolanos que están regresando, que justamente, como acabo de exponer, vienen buscando su red de apoyo, y que vienen conociendo la situación de Venezuela, pero al final está su familia, su grupo, las personas que lo pueden ayudar acá. Y por supuesto va en contra viola cualquier derecho por estigmatización. Recordemos que nosotros venimos luchando justamente para que los venezolanos no sean estigmatizados en el exterior, ni por nacionalidad ni por condiciones de salud. Entonces viene a pasar esto acá mismo en Venezuela, lo cual evidentemente los vuelve pareciera, ¿no?, que los volviera un enemigo necesario para justificar toda la situación que hay en torno al virus, que sabemos que no es importado, sino que hay una situación previa que hace más difícil el control de la pandemia en el país. Un virus que además, que se sepa, comenzó en China. Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, por cierto, se me ocurre pensar si la tripulación que viene en estos buques iraníes los van a colocar en cuarentena, tomando en cuenta el alcance de la epidemia en ese país, en la República Islámica. Yo, evidentemente, la inquietud es retórica. Le pregunto a la profesora porque, a diferencia de otros países, sobre todo en América Latina, donde los gobiernos, bueno, han tendido una mano a los nacionales para que retornen aquellos que se quedaron en otras naciones y, bueno, que efectivamente, bajo la condición de someterse a protocolos de seguridad en Venezuela, bueno, se está amenazando con cárcel a los ciudadanos que regresan en las peores circunstancias, muchas veces teniendo que cruzar trochas en medio de una gran inseguridad. Yo le pediría un comentario porque contrasta y mucho la posición de gobiernos de América Latina, yo le diría que en todo el mundo, con relación a aquellos nacionales que se quedaron fuera del territorio en medio de esta pandemia de COVID-19. La escuchamos. Sí, María Alejandra, lamentablemente esto forma parte de una política sostenida que ha manifestado Maduro y su gabinete en cuanto a la diáspora. Siempre ha habido un desconocimiento de que hay personas que están saliendo del país porque las razones son negativas para ellos. Y evidentemente desconocerlos, estigmatizarlos, forma parte de esa política que ya es conocido para todos los venezolanos, que es no reconocer que hay personas que se van porque sus derechos políticos y civiles son violados, porque hay una crisis humanitaria compleja, y evidentemente al volver son revictimizados, otra vez son nuevamente, estigmatizados por el hecho de haber buscado una posible oportunidad afuera, y sabiendo que, quiero ser muy insistente en esto, que los han dejado desprotegidos en el exterior y que por eso también han tenido que buscar voy a ponerlo entre comillas, la alternativa de venir a Venezuela. No es un secreto que los venezolanos en el exterior, en muchos lugares, no hay consulados, no hay embajadas, que las ayudas que se dan a través de las embajadas que se ha puesto a través de la presidencia de la Asamblea Nacional, han sido un apoyo o han sido una opción, pero no hay, digamos, una institucionalidad que haya generado esta propia gente que ahora quiere calificar de forma negativa a los venezolanos que regresan. Y por supuesto, simplemente esto se traduce en la crueldad, lo llamaría yo así, y la hazaña que han tenido constantemente con la diáspora, porque pareciera que no perdonan que haya personas que quieran salirse de Venezuela porque la situación simplemente es insostenible. Ahora, la condición en la que ubican, o las condiciones que han colocado para cumplir esta cuarentena, bueno, la información es que no son las mejores, profesora. Yo no sé si ustedes
han logrado levantar algún reporte al respecto, pero lo que trasciende a través de redes sociales y medios de comunicación independientes es que son situaciones incluso de insalubridad, de gran hacinamiento para estas personas que ahora se les amenaza con cárcel. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, yo no he levantado ninguna información como investigación de la universidad. Sin embargo, las organizaciones protectoras de derechos humanos, tanto en Venezuela como algunas que están en terreno en Colombia, pues han podido hacer alguna descripción y algún acercamiento hacia justamente cómo son las condiciones. Primero, las condiciones de salud son absolutamente negativas. O sea, estamos hablando que no cumplen con los protocolos básicos que pide la Organización Mundial de la Salud, es decir, acceso a agua, para el lavado de manos, acceso a productos de higiene para la limpieza constante, el tema del distanciamiento físico. O sea, hay cosas básicas que la OMS ha determinado como protocolos generales y esto no se está cumpliendo. Por otro lado, pues evidentemente está el trato que le dan a estas personas. O sea, ahí no estamos hablando de que se les está garantizando comida, techo, medicinas, etcétera, porque sabemos que la situación es como muy de resolver al momento, ¿no? De hecho, cuando uno pues conversa o escucha las declaraciones de las autoridades colombianas, se da cuenta que las restricciones están del lado de Venezuela. No hay más personas que puedan pasar, o hay personas que no han podido regresar con la celeridad que requiere su proceso, porque en Venezuela tienen restricciones para recibir personas justamente por todas estas limitaciones. Además, una organización en terreno, que es el Servicio Jesuita de Refugiados en Colombia, ha venido denunciando que no es seguro regresar a Venezuela y que bajo ningún concepto se debe obligar a estas personas a volver al país, porque las condiciones, tanto en esos lugares donde los ponen a pasar la cuarentena, como en el sistema de salud en general, no están dadas para enfrentar adecuadamente la pandemia. Profesora Claudia Vargas, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos. Tiene que ver con la situación de migrantes, refugiados venezolanos que en las actuales circunstancias han decidido regresar a nuestro país. Claudia Vargas es socióloga, magíster en ciencias políticas y profesora de la Universidad Simón Bolívar. Conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad.
Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más. Con Alberto Hidalgo Caro. Por rcr.tv. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y nos preguntábamos si el personal que viene en esos tanqueros que vienen de Irán a Venezuela, bueno, será sometido a cuarentena. ¿Cómo obligan a los ciudadanos venezolanos que han decidido retornar a nuestro país? Evidentemente la inquietud es simplemente retórica. Lo cierto es que preocupa y mucho lo que puede ocurrir en torno a este tema. De hecho, nuestro siguiente invitado, o el portal Analítica que él dirige, dedica editorial el día de hoy al respecto. Lo titula ¿Qué puede ocurrir con la gasolina iraní? El embajador Emilio Figueredo nos acompaña, fue embajador de Venezuela. Insistimos, al frente del portal analítica.com. Embajador, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de este tema en específico que tanta preocupación ha generado, entre otras cosas, por la decisión que podría tomar el gobierno norteamericano de bloquear o no la llegada de este envío de gasolina. ¿Qué puede decirnos? Primero que todo, tenemos que decir a la opinión pública que esta es una típica operación de propaganda política, porque los 5 tanqueros que vienen en camino, por cierto, que vienen separados porque mandaron a uno adelante para ver qué reacción tendría los Estados Unidos. Pero en todo caso, esos 5 tanqueros, lo que traen en total es 1,5 millones de barriles de gasolina. Solamente para darte una indicación y todo el público lo entienda, Venezuela, en la era democrática, producía en sus refinerías el equivalente a 1,5 millones de barriles diarios. Y el consumo en la época de este país normal era más o menos de 340,000 barriles diarios, y lo que sobraba se exportaba, generándole divisas al país. Ahora, en esta situación menguada que vivimos, el consumo de gasolina diaria, básicamente la que toma el régimen, su forma de seguridad, y lo poquito que le deja a algunos que se calan 18 horas de cola para poder llenar su tanque, o más en algunas partes del país, es 70,000 barriles diarios. Si ellos van a seguir con estos barquitos, el mismo tipo de mecanismo, entonces esa gasolina que entra serviría para 20 días, si acaso. Si la quieren aumentar para quitar un poquito la presión social, entonces duraría, depende de lo que quieran llegar, a lo mejor para 10 días. En el fondo es una operación de propaganda política muy claramente articulada, pero además con un Estado que ha sido presentado por el Departamento de Estado hace una semana al Congreso como estados que no contribuyen a combatir el terrorismo. Ahora bien, ahora vamos a ver qué pasa del lado de los Estados Unidos, y eso simplemente son hipótesis porque ciertamente, como debe ser, nadie sabe, no lo sabe nadie, cuál va a ser la reacción de la administración Trump frente a este desafío o este reto que le está presentando el régimen del ayatolá. Y por cierto, como hecho curioso, ayer sacaron con bombo y platillo que lo estaban recibiendo, que lo estaban escoltando con Sukhoi. Yo tengo entendido que los Sukhoi que hay aquí, si funcionan 2 o 3, es más de lo que ellos dicen. Pero en todo caso, lo curioso es lo siguiente. Primero, que ellos, la propaganda sirve cuando no puede ser contrarrestada.
y si hay algo que se puede saber es exactamente dónde están los barcos, porque hay unos mecanismos que inclusive cualquiera de nosotros puede meterse en la página que accede y le dice la ubicación. Ahora lo interesante que demuestra el grado de piratería, vamos a hablar la palabra, hace un tiempo apagaron los GPS, o sea, tratando de ver los barcos que se pueden disimular y no decir dónde está. Sin embargo, las estimaciones por la velocidad de los nudos de esos barcos indican que ese primer tanquero llegará acá mañana sábado a las 8 de la noche. Ahora, ¿qué van a hacer los americanos? Bueno, tienen varias opciones posibles. Una, la que quieren los halcones y eso, lo detengo y no lo dejo pasar, como fue el caso en el bloqueo de Cuba cuando la crisis de los misiles. En este momento no hay un bloqueo, lo que hay es una operación basada en gran parte en la Convención de Palermo para prevenir lo que puede ser operaciones de drogas, y en Palermo también hay otras cosas afines. En consecuencia, Estados Unidos es un defensor del concepto de libertad de los mares y la libertad de comercio, y de hecho lo practican en el mar del sur de China con respecto a China, que quisiera excluir ciertas zonas de la navegación. Entonces no creo, aunque me puedo equivocar, que los van a detener así simplemente como si fuese un bloqueo. Lo que sí puede ocurrir, y es lo que se me ocurre, que es una posibilidad y perfectamente legítima, si tienen este operativo para verificar que lo que se transporta puede haber más de lo que se dice, pudieran simplemente exigir la revisión. Y si exigen la revisión y chequean que efectivamente solamente hay gasolina, lo dejarían pasar, porque en el fondo podrían aludir o podrían indicar, bueno, que es un pequeño alivio para las necesidades de la población. Es una hipótesis. Ahora, si ellos piden al barco que se detenga, lo aborden y verifiquen, lo más probable, no quiero decir que necesariamente será así, por lo menos las instrucciones, porque esos barcos vienen con instrucciones del gobierno iraní, se nieguen a que lo inspeccionen, porque cómo van a permitir que lo que ellos denominan el Gran Satán tenga el atrevimiento de exigirle una verificación. Y eso les quitaría gran parte del argumento, porque los americanos podrían contrarreplicar diciendo, bueno, no, yo no estoy deteniendo, estoy verificando que, como hay rumores que aquí hay otras cosas aparte de gasolina, vamos a chequearlo. Si no hay sino gasolina, sigan su camino y pueden llevarlo adelante. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe, porque ese es un secreto bien guardado, y veremos cuál va a ser la reacción de la flota que tienen en el Caribe. Me imagino que... De momento, embajador, y perdón que lo interrumpa, el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, en su cuenta en Twitter, decía: la importación de gasolina iraní es un acto de desesperación del ilegítimo y corrupto régimen de Maduro. Esto no va a detener la crónica escasez de gasolina o aliviar el sufrimiento que Maduro ha infligido sobre uno de los países más prósperos, como es Venezuela. Claro, no ofrece ningún detalle acerca. Bueno, y también hay, si puedes complementarlo a eso, tú sabes que todos los jueves el embajador Story tiene un mensaje a la nación venezolana, y ayer tiene un mensaje en el mismo sentido de que eso no va a pasar liso. O sea, no dice qué, no dice claro, y además, ¿quién va a decir qué? Nadie va a anticipar lo que van a hacer. Por eso que hay un grado de incertidumbre que no solamente atañe a la gente común en Venezuela, sino que esa incertidumbre lo tienen también la comunidad internacional, a ver cuál va a ser la reacción frente a esta situación. Pero sí es importante resaltar que hay un tema que han sacado, que este petróleo, que ciertamente no es un regalo de Irán,
ni es un acto de hermandad, porque lo cobra y lo cobra en oro. Entonces, y se ha mencionado que es un acto también ilegítimo y que ese oro sirve para financiar las actividades terroristas de Irán. O sea, hay muchos temas conexos que están vinculados a esta situación. Lo que, claro está, nadie sabe, y cualquier comentario que uno haga, salvo como dice, como una hipótesis como la que planteé, va a depender de la decisión que tome en última instancia el gobierno americano y en particular el presidente Trump. El problema es que para hacer un bloqueo, como fue el bloqueo que ocurrió en Cuba con las armas nucleares, o la plataforma de lanzamiento que se puso en la época de Khrushchev, hubo una campaña de información en los Estados Unidos, con inclusive, no sé si te acuerdas, que salió en toda la prensa, y es un caso, los aviones esos que volaban a alta altura, que demostraron que estaban las plataformas instaladas. Yo me imagino que los Estados Unidos deben calcular en qué momento y en qué oportunidad van a dar una respuesta contundente a los iraníes. Si efectivamente pueden comprobar que aparte de gasolina, la cantidad de aviones que llegaron a la península de Paraguaná, está ocurriendo lo que dijo Simonovic, que están poniendo unos centros de control sobre el Caribe, o los otros rumores que empezaron a correr, pero son rumores, como digo, que podían estar estableciendo bases para eventualmente establecer misiles que podrían perfectamente llegar a la costa de Florida. Por eso son todos rumores. Ahora, como los rumores son importantes en la formación de opinión pública, si no, recuérdense cómo fue que pudo Bush II hacer su ataque contra Saddam Hussein, estableciendo que habían armas de destrucción masiva, y fueron creando eso en la opinión pública, hasta que la opinión pública llegó a considerar que el caso de Irak era lo que llaman ellos en inglés, un clear and present danger. Por supuesto, Venezuela está mucho más cerca y ese tipo de hipótesis podría fabricarse. Ahora, ¿está fabricada en este momento? No lo creo. Yo creo que eso es un caso de opinión pública que va a depender mucho de esta primera reacción, porque esto sería, como podríamos hablar en términos tácticos, una escaramuza. Pero lo que sí es importante que la población entienda, que yo no creo que habrá más envíos después, porque primero es una operación compleja, toma más de 20 días salir de Bandar Abbas, atravesar el estrecho de Hormuz, después subir por el canal de Suez, atravesar todo el Mediterráneo y después el Atlántico para suministrar cantidades realmente exiguas del producto, que de manera absurda un país que producía 1.300.000 barriles de gasolina al día tiene que recibir estas minguitas que básicamente le dan a lo que quiera hacer el régimen con ese producto, que ciertamente no es para dárselo a toda la población. Entonces, de nuevo, estamos en el caso típico de la propaganda política. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos y acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos agotó el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.